Por favor, mil disculpas por la demora, no podía conectar este aparato, pero ya estamos. Vamos a continuar, por favor, con lo que estábamos avanzando. Voy compartiendo una pantalla que son unas diapositivas, que es la última parte que quedamos en la última clase que tuvimos. Habíamos visto, le voy a dar modo presentación. Habíamos visto todas las situaciones que se podían dar en cuanto a permutaciones. Permutaciones con todos sus casos especiales y todas sus particularidades. Y en resumen, para permutaciones teníamos una de las principales características de que había que tener presente de que sí es importante el orden. La otra parte del análisis combinatorio lleva como subtítulo combinaciones, que es lo que vamos a ver hoy. Es más cortito, más sintetizado, menos complicadito. Y combinaciones, la particularidad es de que el orden no es importante, no interesa el orden. Entonces, a manera de darnos una definición, nos dice, para el caso de permutaciones, el orden es importante, o sea, en el orden en que se acomodan los objetos. Para el caso de combinaciones, lo importante es el número de agrupaciones diferentes de objetos que pueden ocurrir sin importar el orden. Básicamente esa es la diferencia. Cuando ustedes vean algún ejercicio donde perciben que debe importar el orden, entonces usamos las formulitas de permutaciones. Pero si en el enunciado que ustedes van planteándose perciben que el orden no es importante, entonces ese es el indicador que nos dice que debemos hacer combinaciones. No hay una forma fija o específica de cómo proceder en lo que es el planteamiento de algún ejercicio. Ya lo único que vamos a tener que tener en cuenta de que si importa el orden o no importa el orden, porque generalmente en el enunciado o en los enunciados no nos viene de forma tan explícita la redacción donde nos dice calcule la cantidad de combinaciones o calcule la cantidad de permutaciones. Nos da los planteamientos de otro modo, de un modo donde nos deja a criterio nuestro ver si permutamos o si combinamos. De todos modos, a medida que vamos haciendo algunos ejercicios, van a darse cuenta de que no había sido muy difícil reconocer si está importando el orden o si no está importando el orden para poder definir qué formulitas ocupamos. Entonces, con esa definición, la fórmula que van a anotarse, por favor, de combinaciones es la siguiente. Similar a lo que veíamos en permutaciones, para combinaciones, en vez de utilizar la letra P mayúscula, ocupamos una letra C. Voy a resaltar el cursor, que nos dice N combinación de R. No sé si recuerdan, en permutaciones teníamos una formulita que era N permutación de R. Otra forma de denotar combinaciones es de este modo. En alguna bibliografía, en algunos libros lo pueden encontrar así escrito de este modo. Dos paréntesis grandes, N arriba y R abajo. No es otra cosa que N combinatoria de R, o si quieren llamarlo N combinación de R. La definición nos dice que la formulita es igual a N factorial. Igual en los enunciados vamos a tener que definir qué es N y qué es R, ¿no es cierto? N es el total de elementos y R viene siendo los subgrupos que vamos a ir formando. Similar a permutaciones, es muy parecido. Y en el denominador va lo siguiente, N menos R factorial. Esta parte, si ustedes recuerdan un poquito, es la definición de permutaciones, pero aquí aparece en el denominador también una multiplicación por R factorial. Ya aquí van a corregir, por favor, en esta partecita. R sub 1 aparece en la formulita, es directamente R. R factorial multiplicado por N menos R. Y esa diferencia afectada por factorial. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Pero similar a lo que pasaba en permutaciones, da la casualidad que la calculadora
igual nos proporciona este valor y está en una tecla ubicada al ladingo de la de permutaciones. Creo que tengo una imagen por aquí. Vamos a seguir viendo un poquito más de la teoría. Y para ver si se va a hacer necesario desarrollar esa fórmula, no creo directamente. Directamente cuando hacemos alguna combinatoria se plantea los números que es n y que es r y nos proporciona directamente el valor la calculadora. No es necesario desarrollarle esa fórmula, pero para conocimiento general la mostrábamos ahí. Propiedades en cuanto a combinaciones. En general, si un evento puede ocurrir de n sub 1 formas y un segundo evento puede ocurrir en n sub 2 formas, entonces el número total de formas que pueden ocurrir los eventos en combinación viene siendo igual a la multiplicación de los valores de n sub 1 por n sub 2. Similar a permutaciones, pueden haber multiplicaciones de combinatorias, multiplicaciones de combinaciones. Sigamos viendo la parte de teoría. Diferencia entre permutación y combinaciones. Para que se vaya terminando de entender la diferencia que existe entre lo que son permutaciones y combinaciones, vamos a tomar como ejemplo el conjunto de estas tres letras A, B y C. Entonces nos dice que puede considerarse una combinación este conjunto de las letras A, B y C, las que estamos visualizando en pantalla. Nos dice puede considerarse una combinación si formamos todos los grupos de a tres letras ordenados de diferentes formas posibles a partir de los elementos de este conjunto. Obtendremos las diferentes formas de acomodar, estas tres letras. Podrían ser A, B, C, A, C, B, B, A, C. Bueno, por aquí se me colocó una letra D que no es la D, por favor, es letra la C, B, A. Son las A. Si nosotros hacemos permutación con estas tres letras, por favor, para recordar un poquito en cuanto a los cálculos que hacíamos, y me ayudan un poquito con su calculadora mientras van recordando. Permutación de 3 en su máquina, ¿cuánto nos da? No es más que la multiplicación de 3 por 2 por 1, que nos va a dar 6, ¿no es cierto? La cantidad de permutaciones, si importara el orden con estas tres letras, vienen siendo estos 6 acomodos que mostramos acá. Pero si hablamos de combinaciones, lo que quiero que quede claro es de que estos 6 acomodos que tengo aquí, en términos de combinaciones, viene siendo el mismo. ¿Por qué? Porque lo único que importa es la presencia de las letras. Si la A está delante o la A está al final, para combinaciones no es importante. Esa es básicamente la diferencia que hay entre permutaciones y combinaciones. No sé si se va entendiendo por ahí esa diferencia. Por favor, nos comentan. Estamos en esta pantalla. Estamos con el subtítulo de combinaciones ahora. Continuemos lo que les decía. Para hacer los cálculos directamente en la máquina de calcular, nosotros teníamos en esta tecla, encimita del por, de la X, la función de permutaciones, n permutación de r. Sobre la tecla de división que está justo al ladito del por, en división, arribita, si ustedes se fijan, generalmente las calculadoras viene grabado con n, una C mayúscula y una R, que no es otra cosa la tecla que vamos a utilizar para hacer combinatorias, para hacer combinaciones. Quiere decir n combinatoria de R. ¿Cómo funciona esa tecla? De igual modo que para permutaciones, con la función Shift. Veámoslo de modo práctico con algunos ejercicios para que se entienda y se vaya familiarizando con los enunciados cuando el orden no es importante. Por ejemplo, no sé qué tipo de ejercicio tenemos por aquí. A ver, ya antes de hacer este ejercicio, para más o menos llevarlos de lleno a ver la diferencia. Si se trata el ejercicio que lo hemos repasado más veces en lo que vamos de esta unidad,
es la formación de la cantidad de formaciones de filas que se podrían hacer con 5 niños, 6 niños o 6 niños, no recuerdo. Ahí sí era importante el orden, ¿no? Además de los casos especiales que había. Entonces la cantidad de acomodos que se podían hacer era tomando en cuenta el orden. Pero si se tratara otro ejercicio, les dan a ustedes un examen, que consta de 10 preguntas, por decir, estamos tratando de imaginar para que simplemente se entienda si es importante el orden o no. Entonces, le dan un examen que consta de 10 preguntas y la condición para que usted apruebe el examen es que responda más de la mitad. O sea, de las 10 que responda, la mitad serían 5, más de la mitad son 6. Basta con que responda 6, ya está aprobado el examen, más o menos esa es la condición. Entonces, si se fijan, no va a tener importancia si usted responde las 10 últimas, no tiene ninguna importancia si usted responde las 6 primeras preguntas o las 6 preguntas del medio. Esa es básicamente la diferencia y de ese modo vamos a tener que tratar y familiarizarnos con los tipos de ejercicio para saber si hacemos permutaciones o si hacemos combinaciones. A propósito de estos tipos de ejercicio, terminé de revisar los subprácticos y pasadita la clase se los voy a enviar al grupo de WhatsApp en un archivo que está en PDF. Por favor, lo descargan en el archivo, si quieren lo imprimen, no sé, y ya ustedes ven cómo lo manejan, pero hay que ir trabajándolo ese práctico. Eso práctico 1, son varias preguntas, lo van desarrollando bajo las condiciones que hablamos al inicio. Lo hacen en papel, a mano, lo desarrollan, copian su enunciado, van desarrollando su ejercicio. Ya después le sacan imágenes, le sacan fotos, las convierten en un solo archivo en PDF de varias páginas y ya fijaremos fecha del envío del práctico que va a coincidir seguramente con la fecha en que vayamos a dar primer parcial. Volvamos a la parte de combinaciones. Ejercicio número 1, por favor, cópiense este enunciado, es cortito en sus cuadernos de apuntes. Nos dice cuántas combinaciones de 3 letras se pueden formar con las siguientes 7 letras. ¿Qué letras tenemos? La letra A, B, C, D, E, F y G. Son 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este enunciado sí nos especifica, nos es bastante explícito, nos dice hagamos combinaciones. ¿Cuántas combinaciones de 3 letras se pueden formar con las siguientes 7 letras? No es más que el uso de la formulita que tenemos, ¿no? Podemos sacarlo en la calculadora, n que viene siendo 7. No sé si hay un video, permítanme a ver, de este ejercicio. Veámoslo la resolución en el video, lo vamos a hacer por parte y lo hacemos con la calculadora. Entonces voy a apagar mi cámara para evitar interferencias. Cualquier duda que hubiese sobre cómo trabajar con la calculadora, voy a estar pendiente para que todo el mundo despeje sus dudas. ¿Cuántas combinaciones de 3 letras se pueden formar con un grupo de 7 letras? A, B, C, D, E, F. Tenemos un grupo por 7 letras. Nos pide combinaciones o subgrupos que vamos a formar tomando 3 letras de todo este grupo. Y eso viene siendo, para entrar en la fórmula, n igual a 7 y el valor de n igual a 3. Tenemos una formulita que dice combinatoria o combinaciones n de r.
que se lo puede denotar de este otro modo, como dos paréntesis grandes, n va aquí arriba y el valor de r va aquí abajo. Por definición nos dice la fórmula que es igual al factorial de n dividido entre el factorial de r por n menos r factorial. Esta es la formulita general que ustedes ya la tienen en su formulario y está en la parte teórica. Desarrollemos el ejercicio. Para este caso, combinatoria n de r lo vamos a denotar de este modo, es igual a la combinatoria para nosotros n es 7 y r es 3. Podemos entrar en la fórmula para este primer ejercicio, 7 factorial sobre 3 factorial y a su vez dividido entre 7 menos 3 factorial. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar un valor de 35. Son 35 combinaciones que se pueden formar de este grupo de 7 letras, tomando 3 letras para cada combinación. Si fuese permutación del subtítulo anterior, permutaciones de n tomados de a r a la vez, seguramente nos va a dar un valor mayor. Fíjense ustedes en su calculadora, al ladito de la tecla de combinación tienen la tecla de permutación. Para permutaciones sí era importante el orden, para combinaciones no era importante el orden. Y en este caso, si fuese permutaciones, este valor es mucho más alto, ¿no? Serían como 210 permutaciones que se podrían hacer. Las combinaciones, ¿qué es lo que hacen combinaciones? Una de estas 35 combinaciones puede ser tomar la letra A, B y C. Si hablamos de permutaciones, la ubicación que ocupa la A respecto a este subgrupo va a aparecer al final, la C al inicio. En permutaciones sí es diferente, pero para combinaciones no es diferente. Dijimos en las definiciones, da lo mismo la ubicación interna entre ellas, cuál sea la posición que ocupen. Esa es la diferencia básica que hay en lo que son permutaciones y lo que son combinaciones. Bien, en su forma más simple, hacer combinaciones no es más que eso. Ahí tenemos la formulita, simplemente para que la conozcamos, la formulita al inicio la desarrollamos, la desglosamos. Después no es más que escribirlo el encabezado, definir qué es n, qué es r, expresarlo de este modo en función de n y r, y directamente podemos saltar esto de aquí. No es necesario, aclaro, ni tampoco para los prácticos, no es la idea embromar, no es necesario desarrollar de este modo, de esta expresión se puede saltar al resultado. Ya lo que se quería mostrar aquí es en su forma más simple, de manera que recordamos un poquito cómo hacemos primero los cálculos de permutaciones, que nos da un valor más alto, porque se importa el orden, y cuando hacemos combinaciones, si se fijan, algo particular que sucede, que la cantidad de combinaciones que se pueden hacer son menos, ¿no? Porque basta con la presencia de las letras, ya no interesa el orden de cómo están acomodadas. Bien, no sé si se entiende este ejercicio 1. Nos comentan, por favor, si alguien tuviese alguna duda, si alguien no puede llegar a este valor con la calculadora. Si no hay dudas, continuamos. Anotémonos, por favor, este ejercicio. Fíjense, nos dice... bueno, es justamente el ejemplito que les decía, cómo nos vamos a dar cuenta de que si se trata de combinaciones o permutaciones. De todos modos, anotémoslos en sus apuntes cortitos. Un estudiante, para aprobar un examen que consta de 10 preguntas, debe contestar 6 preguntas.
abre signos de interrogación, de cuántas maneras puede hacer la selección para aprobar el examen y cierran signos de interrogación. Si ustedes se fijan aquí, ya en ninguna parte del enunciado nos dice de cuántas maneras puede hacer las combinaciones, no la menciona, la palabra combinación no menciona que se trata de combinatoria. Lo que sí ustedes deben ir en lo que van leyendo los enunciados, buscándole la lógica si el orden es importante o no. Entonces, para este ejercicio veíamos y se les explicaba hace ratito, lo usamos de ejemplo, de que no va a importar cuál de las 6 preguntas uno decide responder, ¿no? La condición es simplemente que conteste 6 preguntas. Veamos la resolución, creo que hay un video cortito igual. Debe contestar 6 preguntas. La interrogante nos dice, ¿de cuántas maneras puede hacer la selección este estudiante para aprobar el examen? Veamos qué datos tenemos. N es el total de preguntas, que son 10, y E va a ser las preguntas que él debe contestar, en este caso que son 6. Ahora, antes de saber si utilizo la fórmula de permutaciones o la fórmula de combinaciones, debo analizar si el orden en que el estudiante va a contestar las 6 preguntas es importante o no es importante. Si el orden sí es importante, corresponde aplicar las fórmulas de permutaciones, pero si el orden no es importante, corresponde utilizar fórmulas de permutaciones. En caso sea que lo pase si él contesta las 6 primeras del examen o contesta las 6 últimas preguntas del examen, no tiene ninguna restricción ni limitación en ese sentido, por lo tanto no es importante el orden, puede contestar cualquiera de las preguntas, la cosa es que conteste 6. Por lo tanto, trata de combinaciones y vamos a decir que el número de combinaciones que él puede realizar, basta con hacer combinaciones o combinatorias, n de r. Para este caso, ¿cuánto vale n? N vale 10 y r vale 6. Hacemos el cálculo de combinatorias de 6, dándole 200 formas que él podría responder ese examen. Bien, vamos continuando. Creo que no hay... Me salían algunos mensajes de que el audio y cerrar algunas aplicaciones. Nos comenta Alexander, se escucha raro el video. Y alguien es como si tuviera un poco de distorsión, licenciado, el video. Como el video está bien, pero el audio suena muy raro. Sí, me salió un mensaje en el Zoom. Cierre algunas aplicaciones para evitar que justamente se distorsione el audio, me salía. Así que por aquí tengo algunas ventanas que voy cerrando. Pero no es para preocuparse mucho en estos dos ejercicios donde no hay mayor complicación, creo, no vamos bien todo el mundo, no creo que nadie esté perdido con lo que es lo básico de combinaciones. Vienen algunos casos especiales más que quiero verlos, por favor, así que vamos a ir viendo más ejercicios y ahí vamos a ver cómo se comporta el audio, si compone. De todos modos, si alguien tiene duda para hacer estos cálculos en la máquina de calcular, nos comenta, ya es el momento en que se le puede ayudar. 10 combinatorias de 6, fíjense, aquí ya ni la escribimos la fórmula directamente, 10 combinatorias de 6, y nos da un valor aquí, esto lo obtenemos directamente de la calculadora. Hemos visto las imágenes de un ejemplo de una calculadora hace rato. Si varía un poquito en alguna máquina de calcular, no creo que sea mucho donde esté la ubicación de la tecla que le da la función de combinatoria. Continuamos. Anótense por favor este enunciado. Ejercicio número 3.
nos dice se tiene 14 poleras, 2 puntos aparte. Hay un inciso A. ¿Cuántas selecciones de A7 poleras se pueden realizar? Hasta ahí, fíjense, simple, no es más que N14 y R va a tomar el valor de 7, entonces 14 combinatoria de 7. Hasta ahí no nos complica nada. Ya para el inciso B empiezan a aparecer algunas de las particularidades más clásicas en cuanto a combinatoria. Veamos qué dice el inciso B. Si entre las 14 poleras hay 4 con defecto, hay 4 especiales, 10 que están sanas y 4 que tienen algún defecto. Nos dice cuántas selecciones se pueden formar de 3 sanas y 3 defectuosas. Y ahí nos dice hacer combinatorias, pero tomando en cuenta la presencia del un grupo y también del otro grupo, ¿no? En las mismas selecciones que se vayan a hacer. Ahí aparece ya va apareciendo de forma implícita el concepto de lo que eran al inicio de análisis combinatorio. No sé si recordamos eventos que son mutuamente excluyentes y eventos que son no excluyentes. Los mutuamente excluyentes eran aquellos que la ocurrencia de uno de los eventos directamente eliminaba la posibilidad de ocurrencia del otro. Y los no excluyentes eran los que podían darse al mismo tiempo. En este caso, en una misma selección, se está dando que haya presencia de sanas y también que hayan de defectuosas, ¿no? El caso contrario era cuando eran mutuamente excluyentes, cuando teníamos zapatillas y botas de agua, no las podía utilizar al mismo tiempo. Simplemente para recordar un poquito, y si ya lo tienen copiado el enunciado, voy a pasar a proyectarles el video para que veamos la resolución. Ahí se les explica bien de forma detallada. Si al final del video alguien queda con la duda de cómo lo planteamos, pueden abrir su micrófono y la manifiestan su duda. Voy a revisar un ratito qué aplicación más tengo abierta para que no nos complique con el audio. Bien, cierro eso. Y creo que ya estamos. De todos modos, para que no nos complique el audio, voy a silenciarlo mi micrófono más. En alguna ocasión me ha funcionado. Ejercicio número 3. Nos dice el enunciado que se tienen 14 poleras. Se tienen 14 poleras. Y nos pregunta para el inciso A, ¿cuántas selecciones de A7 poleras se pueden realizar? ¿Cuántas selecciones de 7 poleras se pueden realizar? Para el inciso B, nos dice si entre las 14 poleras hay 4 que son defectuosas. Y con esas condiciones, ¿cuántas selecciones se pueden formar que consten de 3 poleras sanas y 3 defectuosas? O sea que para el inciso A, el valor de n viene siendo las 14 y el valor de r, las selecciones que vamos a hacer, son de 7. ¿Importará el orden que voy a tomar las poleras para hacer las selecciones de los grupos de 7? No, ¿no es cierto? No interesa el orden que voy a tomar. Por lo tanto, esto trata de combinaciones y el número de combinaciones que puedo lograr va a estar dado por la combinatoria que viene siendo 14 combinatoria de 7. Si hacemos ese cálculo, 14 combinatoria de 7 nos va a dar 3.432 formas de hacer esas selecciones tomando de 7 poleras. Vamos con el inciso B. Para el inciso B me dice que de las 14 poleras,
tenemos 4 que son defectuosas y por lo tanto 10 poleras que son sanas o no tienen defecto. Y me dice la selección que voy a hacer en una selección que esté compuesta por una parte de poleras sanas y otra parte de poleras defectuosas al mismo tiempo. O sea, es un solo grupo que en el grupo compone una parte con poleras, repito, sanas y poleras defectuosas al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí dentro de combinaciones va a haber una multiplicación de combinaciones y digo que el número de combinaciones que puedo formar voy a referirlo a lo que son, por un lado, en esta columna voy a poner lo que son las sanas y en esta columna lo que son las defectuosas. Como van a estar en la misma selección, va a haber presencia de sanas y defectuosas, es que ahí va a haber una multiplicación. ¿Qué valores voy a tener aquí? Es una combinatoria respecto a las sanas, son 10 de esas sanas. ¿Cuántas deben haber dentro de la selección que voy a hacer? Me dice que deben haber 3 poleras sanas multiplicado por la combinatoria. Hablando de las defectuosas, ¿cuánto es el total de las defectuosas que están presentes dentro de la 14? Son 4. Y de esas 4, ¿cuántas van a ir a la selección que voy a hacer? Van a ir 3. Si yo hago cálculos, 4 combinatoria de 3 por 4, 10 combinatoria de 3 por 4 combinatoria de 3, me va a dar en el primer caso un valor de 120 multiplicado por 4 y al final el resultado será el hacer la multiplicación 120 por 4, que me va a dar un valor de 480 selecciones que podría hacer tomando en cuenta estas condiciones. Bien, esa es la forma en que resolvemos este ejercicio donde aparece una multiplicación de combinatoria. Consulto, por favor, me comentaban problemas con el audio, que se escuchaba diferente. No sé si mejoró el audio, cómo se escucha, por favor, del video, el audio del video me refiero. Se escucha bien, Lice. Ah, excelente. Dudas, por favor, para este ejercicio mientras vamos copiando, por favor, el inciso A, el inciso B. Son ejercicios muy cortitos en cuanto a la resolución. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se lo resuelve, cómo se lo planteó. Me confirman cuando lo tengamos copiado, por favor, a sus apuntes para que continuemos. Vamos a darle un poquito. Sí, la escuchamos. Tengo una duda. Ahí me confundí en la multiplicación. Hay una combinación de 3 y en la otra también la multiplico con la combinación por 3. No entendí esa parte. Perdón, la escuché entrecortada. O sea, el audio lo escuché entrecortado. ¿Qué decía? ¿Combinación de 3? Sí, no entendí por qué lo multipliqué. En los dos lo multiplico combinación de 3 y en la otra multiplicación también está combinación por 3. Ah, ya, perfecto, le explicamos. Fíjense, el inciso B nos dice que son 14 del total de las poleras, pero sucede una particularidad. Hay 2 tipos de poleras. Hay un grupo que son las poleras sanas, que son 10, y dentro de las 14 hay 4 que son defectuosas. Entonces, el inciso B me dice cuántas selecciones se pueden haber, selecciones de 6 poleras, pero que tengan la presencia, en cada selección hayan 3 sanas y 3 defectuosas. Estos valores, que son menores a n, vienen a tomar el valor de R. Si queremos llamarle, podemos llamarle como un R sub 1, las 3 sanas, y un R sub 2 para las 3 defectuosas. Es por eso que cada combinatoria se hace, lo he querido manejar de este modo, más que todo por didáctica. Voy a usar el cursor para rayar. Lo he querido manejar como columna. Estas son las columnas de lo que son las sanas
Y como va a haber una selección de poleras defectuosas al mismo tiempo, la misma selección, por eso aparece la multiplicación, por si acaso, porque se trata de eventos que no son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? En la selección van a haber sanas y también van a haber defectuosas. Entonces lo estoy manejando por columna. Esta columna son las sanas. ¿Qué combino ahí? Son un total de 10 sanas, viene siendo el valor de N para la sana y el valor de R en cuanto a las poleras sanas viene siendo 3. Y para el caso de la defectuosa, el valor de N viene siendo 4, que es el total de la defectuosa. ¿Y cuántas deben haber presente de las defectuosas en cada selección? Deben haber 3. Es por eso que toma los valores de 3. 10 combinatorias de 3 y 4 combinatorias de 3. Simplemente hacemos multiplicación. Si quieren lo desglosan así como está o directamente lo ponen el valor final, también es válido, no hay problema. No sé si se entiende, por favor, la duda que tenía. Sí, Lice, ahora sí. Gracias. Ya, perfecto. Continuemos. Hay algunos ejercicios donde se pone un poquito más interesante y les exige también un poquito más en cuanto al planteamiento. Me imagino que ya lo tenemos copiado. Vamos a continuar. Ejercicio número 4, por favor, anotemos este enunciado. Está ahí en pantalla. Lo leo por si alguien lo está viendo de algún dispositivo pequeñito. Nos dice, se va a conformar un comité de 2 matemáticos y 3 físicos, a partir de 8 matemáticos y 6 físicos, punto y coma. ¿De cuántas maneras se puede hacer bajo las siguientes condiciones? 2 puntos aparte, pone un inciso A. Se puede incluir a cualquier matemático y cualquier físico para el comité. El inciso A muy parecido a lo que veíamos en el ejemplito de las poleras sanas y las poleras con defecto. Ahora veamos el inciso B, aparecen ya las restricciones o limitaciones o condicionantes. Para el inciso B nos dice, un físico en particular debe estar en el comité. O sea que nos condiciona para el inciso B que hay un físico en particular debe estar en el comité. O sea, en todas las elecciones que se vaya a hacer nos dicen que específicamente uno de los físicos sí o sí tiene que estar. Nos da esa condición. Punto aparte, el inciso C. 2 matemáticos en particular no pueden pertenecer al comité. Hay 2 matemáticos que están vetados, que no pueden aparecer en ninguno de los comités que se vaya a formar. Fíjense, van apareciendo un poquito más de restricciones. Era como cuando hacíamos las permutaciones, al inicio no habían restricciones en la formación de los niños, pero después empezaban a aparecer, ¿no? Que habían 2 niños que son amiguitos y siempre querían ir juntos. Después veíamos lo contrario a eso, ¿no? Habían dos de los niños que no los podíamos formar uno al lado del otro, entonces tenían que ir separados, más o menos. Situaciones semejantes a esas van apareciendo aquí en combinaciones, y uno de los casos que puede darse es lo que vemos en este ejercicio. Copiémoslo el enunciado y pasamos a ver la resolución, por favor. ¿Me confirman si ya lo tenemos el enunciado, por favor, cuando lo tengan, la mayoría? Ya, licenciado. Perfecto, ahora le damos a la resolución. Ejercicio número 4. Nos dice el enunciado, se va a conformar un comité que está compuesto de 2 matemáticos y 3 físicos, a partir de 8 matemáticos y 6 físicos. Veamos, vamos ordenando mientras vemos el enunciado. El comité va a estar compuesto por 2 matemáticos y 3 físicos. El total de matemáticos y físicos de los cuales tenemos para disponer son de 8 matemáticos
y 6 físicos. 8 matemáticos y 6 físicos. Hay que armar un comité en el cual esté compuesto por 2 matemáticos y 3 físicos. No hay diferenciación específica que se esté haciendo dentro del grupo de los matemáticos y los físicos. Para resolver ese inciso A, entonces decimos que son combinaciones y el número de combinaciones que se podrá formar va a estar por un lado, si hablamos del grupo de los matemáticos, y por el otro lado de los físicos. Al mismo tiempo, en la misma selección de comité que se vaya a hacer, va a haber presencia de matemáticos y también va a haber presencia de físicos, por lo tanto ahí hay una multiplicación. Para el caso de los matemáticos, en la selección que se va a hacer en el inciso A, nos dice que debe estar compuesto por 2 matemáticos, o sea que la combinatoria que haga de n, para este caso, es el total de los matemáticos, que es 8, y el valor de R para la combinatoria va a ser lo que está multiplicado por la combinatoria, que vamos a tener total de 6 físicos y los que van al comité son 3. Si yo hago esos cálculos, 8 combinatoria de 2 me da 28 y 6 combinatoria de 3 me da un valor de 20, directo en su calculadora por favor. 28 multiplicado por 20 me va a dar 560, que es la cantidad de comités que yo puedo hacer si no hay ninguna restricción. Cualquiera de los 8 matemáticos puede componer el comité, cualquiera de los físicos puede componer el comité. Entonces el inciso A muy parecido al anterior. Vemos el inciso B. El inciso B nos dice que un físico en particular debe aparecer en comité. Hay un físico, en realidad de este grupo de los físicos, hay un físico de este grupo que en todos los comités que se vayan a armar, necesariamente él tiene que estar presente. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos con combinaciones, el número de combinaciones va a estar dado por, analizamos qué pasa con los matemáticos de igual forma, y lo que va a pasar con los físicos. Para el caso de los matemáticos, ¿tiene algún tipo de restricción? No tiene, por lo tanto, nuestro comité que vamos a armar, que va a estar compuesto de 2, de una selección de 2, de un total de 8 matemáticos que son. Ahora, en el caso de los físicos, me dice de que un físico, repito, en particular, debe estar presente en todos los comités, o sea que de algún modo me dice, reserve un espacio para uno de estos físicos, la combinación que haga, de aquí saque el uno, deje el ladito, de la parte, porque ese uno sí o sí tiene que estar presente en cada comité que haga. ¿Cómo lo consigo? Entonces, si voy a dejar un tipo de físico ya su espacio reservado, ya no voy a hacer combinatoria de 5, voy a hacer combinatoria de 5, sé qué espacio es lo que voy a combinar. Si el comité va a estar compuesto de 3 físicos y le tengo que reservar un espacio, de estos 3 tengo que reservar un espacio para un físico en particular, entonces solamente voy a hacer combinatoria con los otros 2 espacios que me quedan disponibles. Si hago esas operaciones, 8 combinatoria de 2 me va a dar 28, por 5 combinatoria de 2 me va a dar 10, y esa multiplicación me va a dar 8 combinaciones diferentes que se pueden hacer. Veamos el inciso C. Para el inciso C me dice que los matemáticos en particular no pueden pertenecer al comité. Hay 2 matemáticos en el grupo que están becados, manejemos en ese término. Hay 2 de esos matemáticos que no pueden estar presentes en el comité que vamos a armar. ¿Cómo lo analizamos en la tableta? Vamos a decir que el número de combinaciones que vamos a poder armar, por un lado, seguimos en la línea que sucede con los matemáticos, y como va a haber físicos al mismo tiempo con una multiplicación, y que sucede con los físicos. Con el tema de los físicos no tengo ninguna restricción, entonces puede ser la combinatoria de cuántos físicos son total. Tengo 6 físicos para una unidad, vale, pues una unidad en este caso 6, y en este caso, que cae. Para un matemático, que sucede con una unidad, la restricción de la unidad, de la unidad. Simplemente, de 8 ejemplos que tengo que ganar, vamos a ver, de todos, no vale, de los años, no vale, de los años, de 4 son clases, de esta función de 0, 2, 2, vacante por plaza, y por organizar. Voy a volver un ratito a esta pantalla, la estaba pausando, voy a ponerla por, más o menos por donde estaba. Y hay unos mensajes que están escribiendo al chat, ya no vaya a ser que el tema del audio esté con problemas.
¿Qué nos dice justo eso? Los últimos nos dice, creo que es porque el audio está encendido, no se entiende. Sí, ya casi no se puede entender. Se escucha entrecortado, súper cortado. A ver, voy a ver quitando, no me di cuenta, lo dejé encendido mi audio. Voy a silenciar mi micrófono y a ver si mejora. Voy a volver un poquito para que más o menos ver si esa parte que ya se había visto mejora o no. Voy a silenciar el audio y le doy reproducir desde esa parte para adelante. Hay dos matemáticos del grupo de 8 que están becados, más o menos, manejemos los esos términos. Hay dos de esos matemáticos que no pueden estar presentes en el comité que vamos a armar. ¿Cómo lo analizamos en nuestras formulitas? Vamos a decir que el número de combinaciones que vamos a poder armar, por un lado, seguimos en la línea que sucede con los matemáticos, y como va a haber físicos al mismo tiempo, una multiplicación, y qué sucede con los físicos. Con el tema de los físicos no tengo ninguna restricción, entonces puedo hacer la combinatoria de cuántos físicos son en total. Tengo 6 físicos, y ¿cuántos van al comité? Van 3. Entonces una combinatoria N para este caso es 6 y N en este caso es 3. Para los matemáticos, ¿qué sucede? ¿Cómo lo manejo en la fórmula? La restricción que tengo de que hay dos matemáticos en particular que están vetados de ir al comité. Simplemente de los 8 matemáticos que tengo voy a dejar 2 afuera. De estos matemáticos hay 2 que están vetados, salen. Entonces no dispongo de un total de 8, dispongo de un total de 6. ¿Cuántas son las plazas o vacantes que dispongo en este comité? Con estas condiciones, si dejo 2 afuera, siguen manteniéndose 2 vacantes o 2 plazas disponibles en ese comité. O sea que va a ser 6 combinatoria de 2 multiplicado por 6 combinatoria de 3. Si hacemos cálculo, 6 combinatoria de 2 es igual a, no voy a hacer más abajito, el número de combinaciones es igual a 6 combinatoria de 2 es igual a 15, y 6 combinatoria de 3 es igual a 20. Ese cálculo de 15 por 20 me va a dar un valor de 300. Que vamos a tener. Perdón, voy a volverla a la pantalla donde estábamos al final para que puedan copiar las anotaciones mientras vamos despejando dudas. Si me pueden comentar, por favor, de esta parte que silenciamos micrófono y volvimos a reproducir el video desde el inciso C. No sé si mejoró el audio o seguía entrecortado. Por favor, si me pueden comentar. Se mejoró, se escucha bien. Mejoró, Liz. Ah, bueno, excelente, gracias. Dudas, por favor, con el inciso A. Tenemos un inciso B. ¿Alguna parte que confunda, no se entienda? Liz, yo tengo una duda en el inciso B. En la parte de 5 combinatoria de 2. ¿Por qué combinatoria de 2? Ya, en la parte 5 combinatoria de 2 hace referencia a la combinatoria que estamos haciendo para el grupo de los físicos. ¿Cuántos son el total de físicos que tenemos al inicio? Son 6 físicos, fíjense. ¿Y cuántos dice que deben ir al comité? Al comité deben ir 3 físicos. Si no hubiera restricción para los físicos sería 6 combinatoria de 3. Si sucede que cualquiera de los físicos podría ir, ¿no? Pero en el inciso B nos dice, hay que tomar en cuenta de que un físico en particular, un físico de estos 6, debe estar presente sí o sí en cada comité que usted vaya a armar. No lo puede dejar fuera. Ese físico en particular no puede quedar fuera del comité. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Del grupo de 6, del grupo de los 6 físicos, el que sí o sí va a permanecer en el comité
a tiempo de dejarle reservado su espacio, ya lo quito de las combinaciones. ¿Qué quiere decir? De las 3 plazas que hay para físico, no voy a sortear las 3, solamente voy a sortear 2, solamente voy a hacer combinatorias de 2. ¿Por qué? Porque la tercera plaza se la estoy dejando para el sexto o para uno de los físicos. Entonces, ese físico que está quedando fuera ya no entra tampoco al sorteo, si quieren llamarle, ya no entra a la combinatoria. Ese físico lo estoy dejando fuera. Entonces, ya no dispongo de 6. Es por eso que aquí el valor cambia a 5, combinatoria de 2. La tercera plaza del físico que sí o sí va a estar presente en el comité, no la combino, no hago combinatoria, la dejo reservada justamente para ese físico que sí o sí debe estar presente. No sé si ahí más o menos se va entendiendo la idea, por favor, nos comenta, sino para que busquemos la forma de algún otro modo explicarle. Sí, listen, ya la entendí, gracias. Ya, excelente. Dice, No sé, el inciso C, por favor, ¿me lo puede explicar? el inciso C. Sí, dice. Ya, perfecto. El inciso C, ¿qué nos dice? Hay 2 matemáticos de este grupo que son 8. Al inicio tenemos 8 matemáticos y se va a conformar los comités que estén compuestos por 2 matemáticos y 3 físicos. En total son 5 ellos, entre matemáticos y físicos. Nos dice la condición del inciso C que hay 2 matemáticos que por ningún motivo no pueden estar dentro de estos 5. De estos 8 que tenemos acá, hay 2 de ellos que no tienen derecho a estar siquiera en el comité. Entonces, ¿eso en qué me afecta? Para el caso de los físicos no varía nada, ¿no es cierto? Esta segunda parte donde hago combinatoria para los físicos, 6 combinatoria de 3. Es la misma del inicio, no varía nada, pues son 6 físicos y son 3 los que van a ir. Entonces, para completar a los 5, ¿cuántos espacios me quedan? Si van 3 físicos, entonces tengo 2 espacios disponibles en el comité que son para el grupo de los matemáticos. Y de los matemáticos, ¿entre cuántos voy a hacer combinatoria? ¿Entre cuántos voy a escoger? ¿Será que puedo escoger entre los 8? No, me dice no, porque de los 8 hay 2 que tienen que quedar fuera. Hay 2 que no deben entrar en el sorteo. Entonces de esos 8 que son al inicio, dejo 2 y entonces 8 menos 2 se me va a hacer 6. Solamente entre 6 matemáticos voy a hacer combinatoria de esas 2 plazas que todavía hay disponibles para completar los 5 que son el comité. No sé si de ese modo va aclarando un poquito el planteamiento. Me comenta, por favor, si se va entendiendo. Sí, Lisa. Ya, perfecto. No sé si ya lo tenemos copiado esto, si alguien más tiene alguna duda con este ejercicio. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Quiero ver un archivito, por favor. No sé si ya lo tenemos copiado. Voy dejando de compartir pantalla. Es cortito, no creo que nos embrome en cuanto a... Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a seguir, vamos a ver un ejemplito más, un ejercicio más. Pero quiero ver cómo se va entendiendo lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Será que complica? Creo que hasta más simple que permutaciones, ¿no? Permutaciones donde las vocales iban juntas, donde las letras se repetían. Creo que era más amplio si lo comparamos con esta parte de combinaciones. Pero es importante que se entienda porque cuando empieza a aparecer suma dentro de combinaciones, tiende a confundir un poquito más. O sea, ideal fuese de que nos aparezca combinaciones así separaditos, ¿no? Las multiplicaciones por un lado y las sumas por otro lado, pero generalmente no. En la mayoría de los ejercicios se acostumbra a ver dentro de unas multiplicaciones por ahí entre medio algunas sumas que se tienen que realizar. Entonces, para ir de forma gradual, yo quisiera que todo el mundo manifieste si la parte donde estamos viendo hasta ahora, donde hemos hecho multiplicaciones, en cuanto a combinaciones, se entiende, no se entiende, complica, no complica, para que veamos un ejemplito más, un ejercicio más donde creo que nos aparece unas sumas que se realizan por ahí. Voy compartiendo pantalla mientras nos comenta si alguien tuviese duda con lo que hemos visto hasta ahora.
va a tratar y me va a decir que... Habíamos visto este ejercicio de los matemáticos, los físicos, iban apareciendo multiplicaciones con algunas restricciones más, de que algunos no podían estar, otros sí podían estar. Escribamos, por favor, este enunciado. Voy a darle en modo presentación. Nos dice ejercicio número 5, no es muy largo, muy parecido al comité de los físicos y al comité de los físicos y los matemáticos. Entonces nos dice cuántos comités, ejercicio número 5, cuántos comités diferentes pueden seleccionarse entre 7 hombres y 4 mujeres. Siete hombres y 4 mujeres, coma, si deben constituirse de 2 puntos aparte, inciso A, inciso A tenemos que debe estar compuesto por 3 hombres y 2 mujeres el comité, haciendo un total de 5 personas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Para el inciso B, 5 personas, el comité debe ser de 5 personas, de las cuales nos dice que por lo menos 3 deben ser hombres. Ya ahí nos cambia un poquito, si se dan cuenta, el planteamiento que veníamos viendo hasta ahora. Pero son los únicos casos que podrían darse en cuanto a combinatorias, en cuanto a combinaciones. Es más cortito que permutaciones y con esto terminamos hoy. Copiémoslo el enunciado y vamos a ver la resolución. Por favor, voy a pedirles que en la reproducción del video atendamos mientras vamos copiando lo que nos va mostrando el video para entenderle básicamente el inciso B, que es lo nuevo. El inciso A es lo mismo que venimos haciendo con físicos, matemáticos, con el ejercicio anterior más creo. Pero el inciso B tiene una particularidad. Y esa particularidad del inciso B que la vamos a desarrollar, esa particularidad la vemos de forma muy común en probabilidades. Ya la siguiente clase que pasemos vamos a ingresar a calcular probabilidades y esa situación que estamos viendo aquí en el inciso B es muy común en probabilidades, es algo de hacer cada rato. Entonces, recomendación que esta partecita de lo que va a ser el inciso B, nadie se quede con la duda. Voy pasando, voy a silenciar el micrófono, apago la cámara y voy a pasar a la reproducción del video. Si hubiese algún problema con el audio, lo escriben a través de mensajitos o si no, igual habilitan su micrófono. Ahí estamos. Ejercicio número 5. Nos dice el enunciado, muy parecido al ejercicio anterior del comité de físicos y matemáticos, pero este tiene un caso particular, tiene un caso especial, que es bueno que lo manejemos. Nos dice lo siguiente enunciado. ¿Cuántos comités diferentes pueden seleccionarse entre 7 hombres y 4 mujeres? Si deben constituirse de la siguiente forma. El total de personas disponibles que tenemos para conformar el comité son 7 hombres y 4 mujeres. Voy a hacerlo todo mayúscula, esta parte, la designación de los hombres. Son 7 hombres y 4 mujeres. ¿Qué condiciones tengo? Para el inciso A me dice que debe estar compuesto el comité por 3 hombres y 2 mujeres. Este inciso seguramente no presenta mayor complicación, es muy parecido al anterior. Pero veamos qué sucede con el inciso B. El inciso B me pide de que 5 personas, que son las que van al comité, de que 5 personas que son las que van a componer el comité, de las cuales
por lo menos 3 me dice que deben ser hombres. Por lo menos 3 sean hombres. Veamos la resolución para el inciso A. ¿Será que tiene alguna importancia el orden en que voy a seleccionar a los 3 hombres y las 2 mujeres para conformar el comité? No tiene ninguna relevancia el orden, por lo tanto voy a decir de que se trata de combinación. El número de combinaciones que puedo conformar es la siguiente. Por un lado van a estar el tratamiento que voy a hacer a los hombres y al mismo tiempo el tratamiento que se va a hacer a las mujeres. Para los hombres hago una combinatoria. ¿Cuánto es n en este caso de los hombres? Es el total, que viene siendo 7. Y para el caso de los hombres, ¿cuántos son los que van a ir al comité? Nuestro valor de n viene siendo 3 multiplicado por la combinatoria. En el caso de las mujeres son 4 el total de mujeres y las que van al comité son 2. Si hago esas operaciones, 7 combinatoria de 3 y 4 combinatoria de 2, aquí me da 35 y aquí me da un valor de 6. Entonces el número de combinaciones va a estar dado por un valor de 35 por 6, me va a dar 210 comités diferentes que podría armar en estas condiciones. No hay ninguna restricción, muy parecido a lo anterior. Analicemos la resolución del inciso B. El comité igual va a estar compuesto por 5 personas, me dice. Pero me da la restricción de que dentro de esas 5, por lo menos 3 sean hombres. Esa es la condición. De que mínimamente de esos 5 que van al comité, 3 sean hombres. Veamos qué situaciones pueden darse. No es una combinación fija, ¿no es cierto? Podría darse, me pide que el mínimo 3 sean hombres. Si 3 son hombres, las otras personas restantes serían mujeres. En todo caso, para llegar a 5 serían 2 mujeres. Esta puede ser una opción. Otra opción que puede darse es de que 4 sean hombres y el restante sea mujer 1, que me dice de que de las 5 personas por lo menos 3 sean hombres. Se cumple la condición aquí cuando 3 son hombres y 2 mujeres. También se cumple la condición aquí cuando en vez de ser voy a aclarar algo aquí. Creo que en el video el inciso B que nos está mostrando ahora en realidad es la resolución del inciso C del enunciado, ¿ya? Y después de esto creo que está la resolución del B. Algo pasó. Voy a volver al enunciado, porfa. Después vuelvo a esta posición. Ya no. Está bien, no hay un inciso C, estoy confundido. Inciso A, 3 hombres, 2 mujeres. Inciso B, 5 personas, de las cuales por lo menos 3 deben ser hombres. Vuelvo al video, no dije nada, continuamos. Mujeres. Me pide que el mínimo 3 sean hombres. Si 3 son hombres, las otras personas restantes serían mujeres. En todo caso, para llegar a 5 serían 2 mujeres. Esta puede ser una opción. Otra opción que puede darse es de que 4 sean hombres y el restante sea mujer 1, que me dice de que de las 5 personas por lo menos 3 sean hombres. Se cumple la condición aquí cuando 3 son hombres y 2 mujeres. También se cumple la condición aquí cuando en vez de ser 3 hombres son 4 hombres y el quinto componente, o sea, la quinta persona que compone el comité, es mujer. También se va a cumplir la condición cuando tenemos que los 5 son hombres y no hay ninguna mujer dentro del comité.
nos dice la condición de que por lo menos 3 sean hombres. Hacia arriba no nos da ninguna restricción. Entonces puede darse el caso de que los 5 sean hombres y no haya ninguna mujer. ¿Cómo manejo esto? Repito, estamos en combinaciones, no interesa el orden de cómo se haga la selección de estos hombres al comité que vayan a hacer, por lo tanto es combinatoria o combinaciones, se le puede llamar del mismo modo. Voy a tener que el número de combinaciones que voy a poder hacer, o combino así, fíjense, voy a empezar a utilizar ese término o hago de esta forma el comité, o otra manera de seleccionar el comité sería esta forma, otra manera de seleccionar el comité sería esta otra forma. Entre ellos no voy a dar una mezcla entre este tipo y este tipo, son o sucede así, o se arma así, o se lo arma de este otro modo. Por lo tanto, aquí voy a tener una suma de combinaciones. En ese caso, como lo expreso, voy a decir, número de combinaciones va a ser igual a combinatoria. Para este caso, tengo hombres y mujeres. ¿Cuántos son los hombres en totales? 7, y aquí voy a combinar con 3. Para las mujeres, ¿cuánto es el total? 4, y aquí voy a combinar con 2. Más, analizo ahora esto. Combinatoria de 4 hombres que componen el comité de un total de 7. Y en el caso de la mujer, ¿cómo se comportaría? Va a haber una mujer de cuánto que es el total, de 4, más la combinación, la combinatoria de esta otra situación que también puede darse. Y me dice que para los hombres son 7 m y el valor de R para este caso es 5 multiplicado por la combinatoria de n, que es 4, y el valor de R, que es 0. Si hago todas estas operaciones, el número de combinaciones, voy a tener 7 combinatoria de 3, me va a dar 35, multiplicado por 4 combinatoria de 2, me va a dar 6, más 7 combinatoria de 4 por 4 combinatoria de 1. 7 combinatoria de 4 me va a dar 35. 4 combinatoria de 1 me va a dar 4, más lo que suceda con la última situación de 7 combinatoria de 5 me va a dar 1. 4 combinatoria de 0 me va a dar 1. Hacemos todas estas operaciones. El número de combinaciones, 35 por 6 son 210, más 35 por 4 son 140, más 1. Y esa suma 210 más 140 más 1 me va a dar 351 formas de combinar que dispongo para armar este comité compuesto de 5 personas, de las cuales por lo menos 3 son hombres. Bien, esa es la resolución de este ejercicio. Fíjense, dentro de las multiplicaciones que hacemos en cuanto a las combinatorias de la parte que va de hombres y mujeres, también hay una suma, ¿no? En el video nos lo trataba de explicar con bastante claridad por qué se suma, porque o se genera de este modo el grupo de 5, o se lo puede hacer de este modo, también cumple. Voy a resaltar el cursor. O se lo genera de este modo. Entonces, por eso que en estas combinatorias se hace una suma y al final nos da este valor. No sé si hay alguna duda con este ejercicio, por favor. ¿Se entiende, no se entiende? Le hice una pregunta. En 7 combinatoria de 5 me da 21. Sí, Lisa, sale 21. Ah, ya, sí, También. creo que hay un errorcito por ahí. Corrijámoslo, por favor, y me pasan el valor correcto.
En esta parte 35 por 6, creo que estamos bien. 35 por 4. 21 por 1 sería. 21 por 1, ¿no? Ya aquí voy corrigiéndolo. Por favor, aquí sería, nos dice 21 en esta parte. 21 por 1 y al final nos va a quedar, aquí no es, son 210, 140, me ayudan por ahí, por favor. 21 por 1 son 21 aquí abajo. No sé si el total está bien. 371. Sí, sale 371. Ya, excelente. Gracias por 371. Corrigen, por favor. Ese es el valor al que deben llegar. Voy a darle un tamaño un poquito más grande para que se vea. Bien, las personas que ya hayan terminado de copiar, no tengan ninguna duda y gusten retirarse de la reunión, lo pueden hacer. Esto es lo que vamos a ver por hoy, no es más. Voy a pasarles en un momentito a su grupo de WhatsApp el práctico de esta unidad en este momento. Si alguien tiene duda, escuchamos sus dudas. Lice, el video, ¿qué rato lo va a subir? Y yo creo que hasta el final del día lo dejo procesando y ya más tardecito lo subo a YouTube y les paso el enlace. Ya dicen, porfa, gracias. ¿Listo? Bien, no sé si hay alguna duda más. ¿Cuándo tenemos que presentar el práctico, Lisen? Y el práctico lo vamos a presentar en la fecha que vayamos a fijar el parcial, o sea, el mismo día del parcial, el primer parcial. Ya, gracias. Lice, disculpe, el Lice más 140 más 11, ¿no? ¿Perdón? Más 21. Abajo, 140. 140 Es más más 21. Más 21, por favor, le anota, lo corrige, más 21. Lice. Bien, nos estamos viendo entonces, por favor, la siguiente clase, ¿listo? Gracias, hasta luego a todos, gracias. Bueno, listo. Hasta luego, gracias, hasta luego. Gracias, Lisen. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Luego, cuida. Gracias, hasta luego.